Café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. Muy atentos porque el tema que vamos a desarrollar esta noche es La tribulación será cruz salvadora. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros el ingeniero Francisco Forero, quien es el gerente de Teleamiga Internacional. Ustedes, como siempre, pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de las páginas www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Un abrazo muy grande a nuestros teleamigos y teleamigas. Hoy el problema que vamos a entender es cómo la Iglesia no puede tener la gente una concepción light del cristianismo. El cristianismo es exigente. Eso contra los que dicen los populistas teológicos que nos están endulzando la cosa y nos están evitando o nos están soslayando otros problemas. La palabra de Dios dice, solo a través de las grandes tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Eso es lo que vamos a ver en el video. La tribulación será cruz salvadora. Parte 1. Con base en las cartas que en el Apocalipsis Jesús envía a sus iglesias, en el programa anterior se nos permitió identificar a la actual iglesia de Bergoglio con la iglesia de Sardes, de quien dice el Señor en Apocalipsis 3:1. Conozco tu conducta, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerta. Y para revivir, le incita a apartarse de las herejías y de las apostasías con estas palabras. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra, guárdala y arrepiéntete. A ninguna otra de las 6 iglesias restantes, el Señor le pide volver a la doctrina tal como la recibió, salvo a esta, lo cual comprueba que la de Sardes es la iglesia de Jorge Mario Bergoglio, quien ha estado destruyendo los dogmas y las verdades recibidas desde siempre. En cambio, a la iglesia de Filadelfia, que es sin duda la actual iglesia remanente, que es débil y tiene poco poder, el Señor la felicita y le promete guardar en las pruebas que han de venir sobre el mundo entero. Debemos meditar profundamente sobre las diferencias entre las dos iglesias y sobre todo no despreciar a la remanente, porque no tiene ni el poder ni los signos aparentes de una iglesia encumbrada. Esto comprueba que la verdad se amaña con los pequeños y humildes, y rara vez está en las alturas de los grandes y soberbios. Ambas iglesias, tanto la de Bergoglio como la remanente, sufrirán la tribulación, con la diferencia de que la del falso papa será la victimaria y la remanente la víctima intacta. Pero, ¿qué es la tribulación? Comencemos por decir que nadie puede eludir la tribulación. Bueno o malo, todo hombre en esta vida debe afrontar el sufrimiento. En la otra vida continuará el sufrimiento, tanto para los que tendrán que purificarse en el purgatorio por un tiempo limitado, como para los que tendrán que sufrir el infierno sin término. El sufrimiento en esta vida
tiene la utilidad que enseña el apóstol Santiago en 1:1-4 así: Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce paciencia, y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez, sin que les falte nada. Tanto el que cree en Cristo como el que lo rechaza, invariablemente tiene que pasar por el sufrimiento. En efecto, el creyente sabe que la palabra de Cristo en Lucas 9:23 le advierte que el seguimiento de Él es un camino de sufrimiento. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, verso 22, nos relata el llamado de atención o advertencia que le fue hecha a los primeros cristianos. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y San Pablo en su carta a los Romanos 8:35-37 da fe de cómo el creyente fiel encuentra su consuelo en la aceptación amorosa de las tribulaciones de la vida. ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte, se nos considera como a ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Pero el que no le cree a Jesús y decida hacer su propia voluntad, cambiando los sufrimientos por placeres, de todas maneras se encontrará, tarde o temprano, también con los sufrimientos que ha querido eludir. Pues como dice el dicho, después del placer viene el dolor. Y viene peor para el incrédulo. Así pues, nadie puede escapar al sufrimiento en esta vida. Toda la sabiduría consiste en aceptarlo voluntariamente, con resignación y con fe, sabiendo que de este modo el alma cumple así con la voluntad de Dios y alcanza sus fines. Teólogos modernos niegan la tribulación redentora. Ahora abundan los teólogos complacientes, que en vez de advertir a la gente sobre los peligros reales que ellos enfrentan buscando los placeres y los goces y eludiendo las tribulaciones, les predican que Dios solo aplicará su misericordia, pero no su justicia, y que en consecuencia todo el mundo se salvará, cumpla o no cumpla con los mandamientos del Decálogo. Estos teólogos irresponsables obran como los malos políticos populistas y pretenden que en la vida no hay tribulaciones. Los teólogos populistas, que a la cabeza de ellos tienen al usurpador que presume de ser el jefe superior de la Iglesia Católica, pretenden apaciguar al rebaño mostrando solo la cara amable de la moneda. Por eso son populares y por eso reciben el aplauso de las mayorías ignorantes. No olvidemos que quienes no cumplen los mandamientos del Decálogo se cierran ellos mismos la posibilidad de ir al reino de los cielos. Así lo confirma el libro del Apocalipsis en 14:12 cuando dice: en esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y a los que no creen, el Señor les advirtió en Proverbios 1:23-28. Tengan en cuenta mi reproche. Yo voy a abrirles mi corazón y les haré conocer mis palabras, porque llamo y ustedes se resisten. Extiendo mi mano y nadie presta atención, porque ustedes oyen todos mis consejos y no aceptan mi reproche. Yo, a mi vez, me reiré de la ruina de ustedes. Me burlaré cuando los asalte el terror, cuando los invada el terror como una tormenta y les llegue la ruina como un huracán. Cuando les sobrevengan la angustia y la tribulación, entonces me llamarán y yo no responderé. Me buscarán ansiosamente y no me encontrarán. Si bien ya dijimos que nadie estará exento de las tribulaciones, quede claro que quienes hacen el mal los padecerán en primer lugar y sin protección alguna. Miren cómo San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, verso 9, anuncia esta condena.
Habrá tribulación y angustia para todos los que hacen el mal, para los judíos en primer lugar, y también para los que no lo son. A los buenos también les tocará tribulación, pero ya dijimos que gozarán del abrigo y la protección de Dios. Y para sobrellevar las cargas de esta época, el Señor, por medio de San Pablo, en la carta a los Romanos 12:2, nos da este consejo: alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. La palabra de Dios nos dice que los que aceptan voluntariamente los sufrimientos y tribulaciones no se verán exentos de las calamidades, pero gozarán en ellas de una asistencia amorosa y protectora de Dios. Así, por ejemplo, Cristo dice en Apocalipsis 3:10 a la iglesia de Filadelfia, que nosotros hemos identificado como la iglesia remanente: ya que has cumplido mi consigna de ser constante, yo también te preservaré en la hora de la tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero, para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. Pero atención, ser preservado en la hora de la tribulación no quiere decir ser preservado de las tribulaciones, tal como lo predican alegremente algunos teólogos de las sectas. Ser preservado de las tribulaciones significa ser protegido durante ellas, así que de todas maneras los fieles serán perseguidos y sufrirán dolores. Pero el Señor los consolará y los sostendrá de manera muy especial en sus penas. Su corazón no quedará huérfano, estará protegido amorosamente por el Señor. Que el justo será sometido a tribulaciones, pero será rescatado de ellas por Dios, nos lo dice el rey David en el Salmo 69, 2-4, así: sálvame, Dios mío, porque el agua me llega a la garganta. Estoy hundido en el fango del abismo y no puedo hacer pie. He caído en las aguas profundas y me arrastra la corriente. Estoy exhausto de tanto gritar y mi garganta se ha enronquecido. Se me ha nublado la vista de tanto esperar a mi Dios. En Mateo 24:9 vemos cómo el Señor nos dice que estaremos sometidos a los sufrimientos y a los padecimientos. Ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte, y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Y el mismo San Pablo nos muestra la utilidad espiritual de las tribulaciones en Romanos 5:3-5, cuando nos dice: más aún, nos glorificamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. La tribulación, camino de salvación. Y la utilidad de las tribulaciones, tan explicada por San Pablo, las comprobó el apóstol Santiago en las palabras antes citadas, que de nuevo presentamos, tomadas del capítulo 1, 2-4. Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce la paciencia, y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez, sin que les falte nada. Los que acepten la tribulación con fe y con paciencia recibirán el premio eterno, como lo describe San Juan en el libro del Apocalipsis, al hablar de la cifra de los 144,000 salvados en el capítulo 7, 4-14, cuando en la visión se pregunta quiénes son esos 144,000 que ve el profeta, después del combate apocalíptico. Oí entonces el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000, pertenecientes a todas las tribus de Israel. Después de esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Y uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí: tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Jesús mismo, hablando del final de los últimos tiempos, nos anuncia que antes que este final llegue, estaremos sometidos a una tribulación cual no la hemos visto jamás. Este anuncio lo hace simultáneamente por medio de los evangelistas Mateo en 24:21 y Marcos en 13:19 de esta manera: porque habrá entonces una gran tribulación,
como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Ya esto estaba anunciado desde el Antiguo Testamento por el profeta Daniel, con estas palabras suyas, tomadas del capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de tribulación, como no lo hubo jamás, desde que existe una nación hasta el tiempo presente. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre inscrito en el libro. Etapas de la tribulación en tiempo final. La tribulación de los últimos tiempos tendrá etapas. Por ejemplo, las del comienzo serán guerras menores y rumores de guerras, antes de la gran guerra de Gog y Magog, que parece ser la guerra final. Sobre esta primera etapa, el Evangelio en Mateo 24, 6-9 nos dice: ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. No se alarmen, todo esto debe suceder, pero todavía no será el fin. En efecto, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá hambre y terremotos. Todo esto no será más que el comienzo de los dolores del parto. Ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte, y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Miren cómo en esta última frase se comprueba lo que hemos venido diciéndoles, que aún los elegidos del Señor estarán sometidos a la tribulación y a la muerte, y que serán golpeados todos a causa del nombre de Cristo. Jesús precisó que esa tribulación alcanzaría su máximo grado de expresión en la abominación desoladora y con la supresión del sacrificio perpetuo, que vendrá como consecuencia de haber abolido el santo sacramento de la Eucaristía. Ya el profeta Daniel en 11:31 había anunciado que, en efecto, la tribulación máxima vendría como consecuencia de haber suprimido, por orden del emperador Antíoco IV Epífanes, el sacrificio permanente que los judíos mantenían en el templo en honor a Yahvé. Así fue descrito de esta manera por el profeta Daniel: fuerzas enviadas por él atacarán, profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo e instalarán la abominación de la desolación. Y más adelante, el mismo profeta Daniel en 12:11 nos dice: a partir del momento en que será abolido el sacrificio perpetuo y será instalada la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Estos días equivalen a 3 años y medio, que es el mismo tiempo de la abominación desoladora que Jesús predice para los tiempos finales de dominio del anticristo. Así que, la abominación cumplida en la época de Antíoco Epífanes IV es un tipo de una duración igual a la del antitipo que esperamos se presentará próximamente en nuestros días, bajo el dominio del anticristo. Así se cumple lo que dice la Biblia en Eclesiastés 3:15, refiriéndose al tipo y al antitipo. Lo que es, ya fue antes; lo que ha de ser, ya existió, y Dios restaura lo pasado. Y, como diría el filósofo Heidegger, aquí en la vida se repite lo mismo, pero no lo igual. Sí, no es lo igual, porque el sacrificio de los judíos, a base de víctimas de corderos, reses y otros animales, era apenas una lejana anticipación de lo que sería después el sacrificio del Cordero Divino, Jesús de Nazaret, en la Eucaristía. El mismo Juan, autor del Apocalipsis, en medio del injusto destierro impuesto a él en la isla de Patmos, declara ser hermano de todos nosotros en las tribulaciones que pacientemente padece a causa de Jesús. En el capítulo 1-9 se nos dice: yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. En el momento de la tribulación, y cuando ésta llegue a su máxima expresión, serán pocos los leales, pues tal vez, aunque en cierto momento sean muchos los letrados, los formados, los informados, los supuestamente iluminados por la palabra de Dios, en el momento de la persecución varios se dejarán atemorizar y desertarán. Esta inevitable realidad nos la describe el propio Jesús en la parábola del sembrador, hablando de las semillas que son recibidas en terreno pedregoso. El Señor en Mateo 13, 19, 21 nos dice:
El que recibe la palabra en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Quiere decir lo anterior, estimados teleamigos, que no todos los que dicen amar la palabra divina, no todos los que dicen conocerla, no todos los que cargan la Biblia debajo del brazo estarán dispuestos al combate. Muchos de ellos huirán, apenas con los primeros dolores de la gran tribulación. Benedicto XVI empieza a despedirse de esta vida. Ahora se nos comunica una nueva tribulación para todos los que creemos. Nuestro amado Papa, el legítimo Papa de la Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI, anuncia que su regreso a casa, su muerte, está cercana. En efecto, el pasado 7 de febrero de 2018, varios medios de comunicación divulgaron la carta enviada por el Papa Benedicto XVI al periódico italiano Il Corriere della Sera, la cual anuncia la proximidad o inminencia de su deceso, del cual es consciente el soberano pontífice. La carta dice así: me ha conmovido que tantos lectores de su periódico desean saber cómo estoy transcurriendo este último periodo de mi vida. Solo puedo decir al respecto que, en la lenta disminución de mis fuerzas físicas, interiormente estoy en peregrinación hacia casa. Es una gran gracia para mí estar rodeado, en esta última parte de camino, a veces un poco fatigoso, de un amor y una bondad tales que no habría podido imaginar. En ese sentido, considero necesaria también la pregunta de sus lectores como acompañamiento. Por eso no puede hacer otra cosa que darle las gracias y asegurarles mi oración. Cordiales saludos, Benedicto XVI. El periódico receptor de la carta del Papa Benedicto XVI, el diario Il Corriere della Sera, realizó algunos comentarios entre los que se encuentran los siguientes. Parecía provenir de otro mundo, mucho más distante que los pocos kilómetros que marcan la distancia física, desde ese lugar, Monasterio Mater Ecclesiae, tal vez porque el sobre contenía una tarjeta doblada y dentro otro sobre sellado con un mensaje de nuevas líneas. Transmitía palabras fuertes, verdaderas, no formales, un gesto de exquisita atención hacia aquellos que, últimamente, se preguntaban a sí mismos cómo el Papa Benedicto vive lo que él mismo llamó en el texto este último periodo de mi vida. Hasta aquí los comentarios de Il Corriere della Sera. Pero vemos que lo más importante se le escapa a este periódico, y es la razón por la cual Benedicto XVI renunció sin renunciar, y dejó la iglesia en manos de Francisco. Hemos dicho renunció sin renunciar, porque su renuncia es inválida, puesto que tiene errores voluntarios en la gramática del latín, lo cual la hace ineficaz, conforme a las normas del derecho canónico. Pero aún así, Benedicto XVI no renunció propiamente a su ministerio como vicario de Cristo. Solo dejó de lado la administración del Estado Vaticano y el ministerio pastoral propio de la diócesis de Roma. Pero su dignidad de sumo pontífice, la del obispo vestido de blanco, esa aún la lleva. Recordarán ustedes, queridos teleamigos, que ya en un programa anterior titulado Benedicto XVI es el verdadero Papa, a propósito de su supuesta renuncia expresamos lo siguiente. Sobre algunas verdades encriptadas contenidas en la renuncia de Benedicto XVI, el teólogo mexicano Alberto Villasana expone. En la alocución del 27 de febrero de 2013, el Papa Ratzinger se refirió a la invitación que recibió de Dios cuando fue electo sucesor de San Pedro, el 19 de abril de 2005. En esa ocasión dijo, párrafo 23, que la vocación que recibió de Cristo es ad vitam, para toda la vida, y que, por ello, nunca podrá renunciar a ella, como siempre lo entendieron todos los papas en la historia de la Iglesia. El siempre es también un para siempre, no hay más un retorno a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio, no al espiritual, no revoca esto, el primado petrino. Mis queridos teleamigos, pongan atención, miren ustedes y tengan bien en cuenta lo que sigue. Continúa Alberto Villasana. Además, Benedicto estableció ante los órganos jurídicos de la Iglesia que él conservaría la sotana blanca, mantendría el apelativo su santidad, conservaría las llaves de Pedro en su escudo
y seguiría siendo papa, añadiendo simplemente el epíteto emérito. Esto último es muy significativo, pues cuando el Papa Gregorio XII renunció, volvió a ser cardenal, y cuando el Papa Celestino V renunció, volvió a ser monje. No lo estableció así el Papa Benedicto XVI, él estableció que seguiría siendo papa, casi totalmente inédito en la historia de la Iglesia. Hasta aquí Alberto Villasana. Así que todo da a entender que Benedicto XVI, al renunciar sin renunciar, continuó siendo el único y verdadero papa. Ahora bien, en el programa anterior hablamos de este tema y dijimos esto que ahora repetimos. ¿Qué importancia tiene la muerte muy próxima presentida por el propio Benedicto XVI? Pues que su muerte significa la desaparición del catechón, es decir, del obstáculo que impide al anticristo comenzar a actuar y posicionarse en el esplendor de su maligno poder. De modo que, cuando se produzca el deceso, al parecer muy próximo del Papa legítimo, quedará el campo libre para que el personaje que la Biblia llama el sin ley o el maligno despliegue la plenitud de sus fuerzas contra los cristianos fieles, lo cual constituirá para ellos una terrible tragedia en las tribulaciones que deberán afrontar. Entonces, estimados teleamigos, todos debemos estar alerta y pendientes de ese momento que marcará un cambio de página en esta fatigosa pero inevitable época de la Iglesia. La tribulación será cruz salvadora. Fin parte 1. Un café con Galat. La tribulación será cruz salvadora. Parte 2. Otro obispo que se pronuncia en contra de Amoris Laetitia. Y para seguir evidenciando la existencia de motivos de tribulación en nuestra Iglesia Católica, pongamos de presente el disparate de Amoris Laetitia, con el que Francisco pretende dar la comunión a los adúlteros no arrepentidos que viven en pecado en una nueva unión. Este signo, que también tributa a los inicios de una tribulación, está marcado por la inconformidad y dolor de algunos respetables prelados. Aunque ya lo mencionamos en un programa pasado, reiteramos por su gran importancia que el obispo auxiliar de la diócesis de Chur, Suiza, Monseñor Marian Eleganti, se ha sumado a la profesión de las verdades inmutables sobre el matrimonio sacramental, inicialmente emitida por Monseñor Tomás Peta, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de María Santísima en Astana, el obispo auxiliar Monseñor Athanasius Schneider y el Monseñor Jan Paul Lenga, arzobispo y obispo emérito de Karaganda. El obispo suizo Marian Eleganti, en la entrevista que le fue realizada por Mike Hickson para el diario One Peter 5 respecto al tema de Amoris Laetitia, refiere lo siguiente. Dice el obispo suizo Marian Eleganti: ahora existen varias interpretaciones contradictorias de Amoris Laetitia, que están siendo promulgadas y defendidas por obispos y conferencias de obispos, sin mencionar el caos que tiene como base que cada sacerdote individualmente tenga que lidiar con la pregunta, junto con las parejas interesadas. ¿Dónde queda algún criterio objetivo para el examen de conciencia y la decisión? Después de todo, nadie puede evaluar el estado de gracia, dado que el Papa Francisco ha permanecido en silencio con respecto a las serias cuestiones relacionadas con estos problemas. Ver aquí también la propia conducta del Papa hacia la dubia. Todo tipo de personas están hablando. Continúa el prelado suizo. ¿Por qué nosotros también?
Se trata de la cuestión de si el llamado cambio de paradigma a través de Amor y Leticia es verdaderamente una violación de las enseñanzas de la Iglesia o no. Esto no es solo por el caso de Amor y Leticia. Muchos se han alabado a sí mismos, ahora con el hecho de que su práctica, hasta ahora ilegítima, aparentemente se ha convertido en oficial. Pienso en muchos pastores que han dado acceso a la Sagrada Comunión a tales parejas durante años y por razones de misericordia y conciencia. Cuando existe un vínculo matrimonial válido e indisoluble, nada, ni siquiera el invocado bienestar de los hijos de una segunda unión, justifica la convivencia more uxorio en un segundo matrimonio civil, a menos que uno se abstenga de los actos sexuales que solo están reservados para el matrimonio sacramental. Ese es el caso porque son, como la Santa Eucaristía, un símbolo real y en ambos casos, Cristo, Iglesia, novio, novia, respectivamente, esposo, esposa, representan y al mismo tiempo realizan el pacto indisoluble. De lo contrario, realmente tendríamos el divorcio y el nuevo matrimonio pastoralmente acompañados, que Jesús rechazó muy claramente. Hasta aquí el obispo suizo Marián Elegante. Hoy, cuando proliferan toda suerte de disparates e inepcias contra las verdades de la fe y de la moral, que constituyen un fenómeno de la apostasía generalizada en la Iglesia Católica, como uno de los signos de la proximidad del Anticristo, según la enseñanza de San Pablo en su segunda epístola a los tesalonicenses, ante las declaraciones heréticas continuas del obispo Bergoglio y ante el silencio cómplice de la mayor parte de los obispos del mundo, vemos cómo hoy se está cumpliendo angustiosamente lo que la Santísima Virgen dijo en 1846, en la aparición aprobada por la iglesia de La Salette a los pastorcitos Melanie y Maximino. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Esta profecía de Nuestra Señora de La Salette, calificada por Juan Pablo II como la reina de las profecías, se constituye por tanto en una de las fuentes informantes de la tribulación que en la actualidad padecemos. Pastores que se levantan ante la apostasía. Ya en programas anteriores nos hemos referido a algunos sacerdotes que en forma valerosa han hecho la opción por la verdad frente a las herejías de Francisco, desafiando con esto las consecuencias negativas que sobre ellos han caído por sus gestos de verticalidad y grandeza. En Colombia comenzó venciendo el miedo y la cobardía permisivista, un hábito que extrañamente ha sido generalizado en el clero mundial hasta ahora, el padre Luis Carlos Uribe Medina, de la diócesis de Pereira, Risaralda. En otros países, algunos han seguido este gesto de decisión y valentía, como el padre Alessandro Minutela, de la arquidiócesis de Palermo, en Italia. Este buen ejemplo ahora es seguido también en Brasil por el sacerdote brasileño Paulo Renato Dornelles, quien hace poco, reflexionando sobre las enseñanzas del obispo Jorge Bergoglio, las encontró contrarias a la fe y a los dogmas que la Iglesia ha enseñado durante varios siglos. En forma valiente, el sacerdote Paulo Renato Dornelles denuncia las herejías de Francisco y además afirma que su nombramiento como papa fue el resultado de una mafia cardenalicia que lo impuso. Esto en contra de las leyes de la Iglesia, contenidas en el Código de Derecho Canónico que constituyen las normas de la Iglesia Católica. Este sacerdote del Brasil, Paulo Renato Dornelles, hasta hace poco pertenecía a la diócesis de Porto Alegre, pero la abandonó, desafiando su estatus eclesial para dedicarse a denunciar las actuales enseñanzas heréticas de Bergoglio. Ustedes pueden ingresar al siguiente link y observar uno de sus tantos sermones en los que afirma la verdadera doctrina enseñada por la Iglesia Católica, al mismo tiempo que denuncia las imposturas y herejías de quien funge como pontífice máximo de ella, el obispo argentino Jorge Bergoglio, autoproclamado Francisco, en clara burla al santo de Asís y verdadero reconstructor de la Iglesia Católica. El padre Paulo Renato Dornelles es filósofo de la Universidad de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, especialista en magistratura, abogado de la Asociación de Jueces de Río Grande do Sul, canonista del Instituto Superior de Derecho Canónico y doctor canónico de la Pontificia Universidad Lateralense, juez de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil y abogado de la Orden de los Abogados de Brasil.
Así que no se trata de un clérigo cualquiera. El padre Paulo Renato Dornelles es filósofo, abogado, doctor en Derecho Canónico y juez eclesiástico. No podemos olvidar ni dejar de mencionar aquí la importante labor que los sacerdotes españoles del Denzinger Bergoglio, quienes elaboraron un importante y exhaustivo estudio de 160 doctrinas de Francisco, contrastadas con las enseñanzas de siempre, contenidas en el magisterio de la Iglesia, demostraron con pruebas fehacientes que son heréticas esas enseñanzas del obispo Jorge Mario Bergoglio, al frente de la Iglesia, como supuesto papa de ella. Pero muchos sacerdotes callan frente a la apostasía. Aunque una buena cantidad de sacerdotes ya saben que las enseñanzas de Jorge Bergoglio son contrarias a la fe y que están destruyendo la Iglesia Católica, la mayoría guarda silencio. Ellos aducen que de por medio está la fidelidad que por juramento le deben a sus obispos y superiores religiosos. Desde el día de su ordenación, cuando el obispo les preguntó: ¿promete respeto y obediencia al romano pontífice y a los obispos diocesanos y a tus superiores legítimos? Y ellos respondieron: sí, lo prometo. Olvidan ellos, sacerdotes y obispos, que antes que a los hombres, todos estamos obligados, ellos incluidos especialmente, a obedecer a Dios. Así que si el superior o superiores desobedecen a Dios y sostienen algo contrario a lo que Dios ha dicho o ha enseñado, queriendo imponerlo a sus subordinados, estos últimos quedan desligados del juramento de obediencia, porque la Biblia, libro infalible, nos advierte claramente en Hechos de los Apóstoles 5:29. Pedro junto a los apóstoles respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el gran Santo Tomás de Aquino nos dice en su Suma Teológica, en la Secunda Secunde, específicamente en la cuestión 104, artículo 5, que se refiere a la obediencia, concretamente en lo que corresponde a los superiores, lo siguiente: ¿están obligados los súbditos a obedecer en todo a sus superiores? Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, a veces los preceptos de los superiores van contra Dios. Luego, no se les debe obedecer en todo. Y también el ejemplo del mismo San Pablo frente a San Pedro, el primer papa de la cristiandad, nos sirve de norma para este caso. En ese entonces, el pontífice pretendía someter a los paganos recién conversos al cristianismo, imponiéndoles el rito de la circuncisión judía. Dice San Pablo en su carta a los Gálatas 2:11: pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando estos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado, por temor a los partidarios de la circuncisión. Los criterios antes expuestos aplican en el caso de pontífices y superiores legítimamente electos. Pero recordemos que si en la elección ha habido vicios de ilegitimidad, los superiores dejan de ser legítimos, pues nunca lo fueron, y por lo tanto no se les debe ninguna obediencia. Con mayor razón hay que desobedecer a un superior, aun en la hipótesis de que su elección hubiera sido legítima, cuando éste enseña toda clase de herejías contra las verdades de la fe y de la moral. No se siga alegando, pues, esta exigencia de la obediencia eclesial debida al superior, porque cuando el superior no tiene legitimidad o habiéndola tenido, la ha perdido, precisamente por sostener herejías y estar en la apostasía, esa obediencia se convierte en complicidad con él y hace el subordinado corresponsable a las herejías y a la apostasía en la cúspide de la Iglesia. Entonces, mis queridos y respetados obispos, sacerdotes y religiosos, ahí tienen las razones de cómo ustedes sí pueden y deben objetar a su superior cuando la enseñanza predicada por él contradice las verdades de fe y de moral, predicadas por la Iglesia. No tomen pues el pretexto del juramento que ustedes han hecho, porque primero deben obedecer las enseñanzas de Dios, antes que las ideas personales de Bergoglio o cualquiera de sus líderes. En el programa Un Café con Galat, obedecer a Dios o al Papa, ¿acaso dejó de ser lo mismo?, emitido el 18 de mayo de 2016,
podrán ustedes conocer de modo más detallado lo que dice y enseña la Iglesia acerca del modo de proceder de un clérigo frente a un inesperado posible caso de herejía papal. Para verlo, pueden acceder al siguiente link en YouTube o buscarlo en YouTube bajo el nombre Obedecer a Dios o al Papa. La tribulación, otros signos proféticos. La tribulación estará acompañada de otros signos proféticos, demarcados por el mismo Señor, quien se valdrá de los fenómenos de la naturaleza para hacernos saber el momento que estamos viviendo. Así, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos 13, 23 a 25 se nos dice: pero ustedes tengan cuidado, yo los he prevenido de todo. En ese tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Aparentemente este pasaje parece referirse a los 3 días últimos de la gran tribulación, que transcurrirán en máxima oscuridad, que además serán 3 días de contundente batalla, un feroz enfrentamiento en el que intervendrán las fuerzas celestiales contra los demonios que pulularán en la tierra. Los profetas desde antiguo anunciaron esos días terribles de tinieblas, conocidos con el nombre de el Día del Señor. Así, por ejemplo, el profeta Amós, en el capítulo 5, versos 18 a 20, nos declara: «Ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿Qué será para ustedes el día del Señor? Será tinieblas y no luz. El día del Señor será tinieblas y no luz. Será oscuro, sin ningún resplandor». Y más adelante, en el capítulo 8, verso 9, lo reafirma de esta manera: «Aquel día, oráculo del Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía, y en pleno día cubriré la tierra de tinieblas». También el profeta Sofonías se refirió a estos días de gran tribulación con estas palabras, tomadas de su libro en el capítulo 1, verso 15. «Día de ira será aquel día, día de angustia y aflicción, día de ruina y desolación, día de tinieblas y oscuridad, día nublado y de sombríos nubarrones». Y finalmente, el profeta Isaías no podía ser ajeno a estos anuncios. Él, de hecho, anticipa algunas recomendaciones para estos días. En su libro capítulo 26, verso 20 nos dice: «Ve, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas por dentro. Escóndete por un instante hasta que pase la ira». Y todo esto concuerda admirablemente con las visiones que en el siglo pasado tuvo el famoso padre estigmatizado San Pío de Pietrelcina, quien nos comparte algunos consejos al respecto. Mantened las ventanas bien cubiertas, no miréis fuera, encended una vela bendita que bastará para muchos días, rezad el rosario, leed libros espirituales y haced actos de amor que tanto nos agradan. Rezad con los brazos extendidos o postrados sobre el suelo, de manera que se puedan salvar muchas almas. No salgáis de casa, haced acopio de alimentos. Se desatarán las fuerzas de la naturaleza, y una lluvia de fuego hará temblar de miedo a las gentes. Tened valor, estoy entre vosotros. Cuidad de los animales en esos días. Os daré de antemano algunos signos para que en este tiempo pongáis más alimento delante de los animales. Preservaré la propiedad del escogido, incluyendo los animales, pues ellos necesitarán sustento después. Que nadie atraviese los recintos, ni salga, incluso para alimentar a los animales. El que dé un paso fuera perecerá. Cubrid las ventanas cuidadosamente. Mi escogido no deberá ver mi ira. A aquellos que estén en estado de gracia no les sucederá ningún mal, ni tampoco a los que busquen la protección de mi bendita Madre María Santísima. Para que estéis preparados para estas visitas, os daré los siguientes signos e instrucciones. La noche será muy fría, el viento rugirá, y a continuación se oirán rayos y centellas. Cerrad vuestras puertas y ventanas, y no habléis a nadie fuera de la casa. Arrodillados delante de un crucifijo, arrepentidos de vuestros pecados, y pedid la protección de mi bendita Madre María Santísima. No miréis durante el terremoto, porque la cólera de Dios es santa. El viento traerá consigo gases envenenados que serán difundidos sobre la tierra entera. Durante el día, tan pronto como la completa oscuridad se haya introducido, nadie abandonará la casa, ni deberá ver a través de la ventana. La oscuridad durará un día y una noche, seguida por otro día y otra noche, y otro día, pero en la noche siguiente el sol se levantará
y será primavera. Según el pasaje bíblico mencionado del Evangelio de San Marcos, Dios dará término a estos terribles 3 días de oscuridad, con el paso glorioso a los nuevos cielos y nueva tierra del reino del milenio, del cual disfrutarán los fieles de la iglesia remanente. A propósito de Garabandal, en España. Y precisamente en esta oportunidad que nos estamos refiriendo a la tribulación, no podemos pasar por alto la aparición de la Virgen María en Garabandal, España, que parece enseñar uno de sus capítulos más importantes. En el siglo pasado, para ser más específicos, el 18 de junio de 1961, 4 niñas de una campesina región de San Sebastián de Garabandal, España, vieron un resplandor acompañado de trueno y en medio de este destello se les manifestaba el arcángel San Miguel. Pero esta era solo una primera aparición, para hacerles un anuncio de la próxima cita, en la que se presentaría la Virgen, lo cual sucedió efectivamente el 2 de julio de ese mismo año de 1961. El hecho se produjo a las 8:30 p.m., hora en la cual por el verano europeo aún había luminosidad, y efectivamente el cielo estaba despejado, y no se percibía ninguna nube. Fue una secuencia de varias apariciones que duraron por más de 4 años, hasta el 13 de noviembre de 1965. En efecto, Garabandal anuncia entre sus profecías asuntos como el gran aviso, el gran milagro y el gran castigo. ¿Y cuántos pontífices antecederán el final de los tiempos? Uno de los aspectos que tiene que ver con la tribulación actual y que también es anunciado en Garabandal se refiere a los papas restantes que han de venir en la iglesia, y que a propósito del tema tratado hoy, Conchita, una de las videntes, anuncia que la Virgen le dijo que después de Juan 23 quedaban 4 papas, pero que tenía motivos para contar uno, porque su pontificado sería de breve duración. Quiere decir lo anterior, que antes que lleguen el gran aviso, el gran milagro y el gran castigo, solo habrán 3 papas, ya que después de Juan 23 vino Pablo VI, le siguió Juan Pablo I, que es el que la Virgen no cuenta por su breve pontificado, y le continúa Juan Pablo II, la línea de los papas del final de los tiempos. Solo deja lugar para Benedicto XVI. Por lo tanto, Bergoglio no tiene nada que ver en esta sucesión, sencillamente porque no es papa. Y las profecías de Garabandal lo confirman. El cuarto y actual papa de los últimos tiempos, como tantas veces lo hemos dicho, es Benedicto XVI. Esperen un próximo programa sobre este importante tema. Hasta entonces, queridos teleamigos. Pero de antemano, les recordamos a los detractores de esta aparición mariana legítima, que aunque podemos apagar el espíritu, negando, ignorando o incluso persiguiendo las apariciones marianas verdaderas, como esta de Garabandal, es algo que no nos conviene hacer, pues de ello daremos cuenta al final de todo ante Dios. Cuando la una verdad se imponga y el Señor nos pregunte, ¿por qué me perseguiste? Finalmente, no olvidemos que la tribulación será cruz salvadora, solo para aquellos que carguen su cruz y se mantengan fieles al Señor Jesús durante la prueba, porque solo ellos alcanzarán la corona de gloria que está prometida y reservada solo para quienes se mantengan fieles hasta el final. La tribulación será cruz salvadora. Fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con el programa de esta noche con el tema La tribulación será cruz salvadora. Este es nuestro tema de hoy. Ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Doctor.
¿Hay comunicaciones? Mensajes por WhatsApp bastantes tenemos. Y voy a leer el siguiente. Dice, buenas noches, soy sacerdote, vivo en Venezuela. Los felicito, hijos, por lo que hacen y dicen. En todo tiempo ha sido fundamental la iglesia remanente. Ahora más que nunca es importante cuando el humo de Satanás con toda llamarada ha entrado al templo de Dios. Sigamos mirando al Señor, desde donde vendrá a juzgarnos y a darnos a cada cual el merecido. Saludos a mi hermano, el padre Achata, siempre en mi corazón. Ánimo, doctor Galat, la Madre de Dios lo tiene por predilecto. Saludos, padre Alejandro. Yo también he sido muy perseguido por decir lo que ustedes dicen, pero también lo fue Juan, Elías y Jeremías. La misión es profética en toda consecuencia. Qué hermoso y qué consolador. De modo que él ha sido también perseguido. Muy perseguido el sacerdote de Venezuela. Sí. Hay otro que dice, muchas gracias por su servicio y entrega al Señor y ser instrumentos del mensaje del Señor. Gracias a Dios, por medio de ustedes la humanidad está despertando y saliendo de ese velo de ceguedad. Que el Señor siga ayudándonos por medio de ustedes y os dé su espíritu de santidad. Desde Estados Unidos y Panamá, atentamente Fátima. Otro. De hecho, la tribulación será cruz salvadora. No sé por qué muchos sacerdotes están ciegos y no se dan cuenta que el Papa Bergoglio maneja doble discurso. Soy de México y mi nombre es César Labastida y veo su programa Teleamiga todos los miércoles, porque ustedes son una luz en esta oscuridad y confusión. Tenemos, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Liliana y vivo en Canadá, país que últimamente solo da noticias negativas, ya que el gobierno de este país se empecina en atacar la familia. El sacerdote ayer domingo dio una excelente homilía respecto al arco iris y su significado de alianza de Dios con Noé y con el género humano, después de haber inundado la tierra por inicua y adúltera. Ahora ese mismo arco iris es adoptado como bandera de la comunidad LGTB. De hecho, la primera vez que se alzó esa bandera fue hace 40 años. 40 años le tomó a Satanás destruir y transformar la verdad, la alianza de Dios con los hombres, usando exactamente el mismo símbolo que ahora representa a los adúlteros e iniquidad. Saludos. Hay otro y dice, buenas noches, doctor Galat, Ana Cecilia y Beatriz. Les comparto que desde hace más de 10 años los he venido siguiendo. Les cuento que estoy desilusionado como algunos obispos y sacerdotes han caído y siguen cayendo en una total antiliturgia. Sí, es verdad, cambian la liturgia eucarística, no siguen orad hermanos para que este sacrificio mío y suyo, aquí, entre paréntesis, aquí cambian todo. Y la parte después de la consagración que dice este es el sacrificio, lo cambian por memorial, sacramento o Eucaristía. Eso lo he vivido tanto en la parroquia donde asisto como las que me han invitado a misas. No entiendo si los hombres que han sentido el llamado de Jesús estudian 10 o más años, que hacen sus votos, luego cada paso para llegar a ser sacerdote u obispo caen en deficiencias. Ustedes nos han abierto los ojos espirituales para darnos cuenta en cuál rebaño estamos encaminados. Eso lo seguí muy de cerca ahora en la transmisión que vi de la Asamblea de los Obispos. Terrible se me hace que el propio presidente de la Conferencia Episcopal lo lleve a cabo en vez de hacer lo que dice hoy la primera lectura y el Evangelio sobre Jonás, invitar al pueblo creyente a hacer oración, ayunos por las cosas venideras. Gracias, doctor Galat. A pesar que circuló el documento que usted y el canal están en contra del supuesto Papa, esto que ustedes prendieron es una alarma para que de verdad nos pongamos la mano en nuestro cuerpo. ¿Somos o no somos católicos, apostólicos, romanos? Y no puedo dejar de lado colombianos consagrados al corazón de Jesús. Dios los bendiga. Interesante. Sí, doctor. ¿Hay más? Tenemos otro más, dice, buenas noches, mi nombre es Amalia Rodríguez, tengo una pregunta, cuando llegue la tribulación, ¿será mejor salir de la ciudad y alejarse al campo? Y si llegara el momento, ¿qué pasará con el programa? Tengo esa inquietud, gracias. Bueno, en programas anteriores hemos dicho
sal de ella, pueblo mío. Ya hemos explicado eso. Así es. El otro dice, bueno, Beatriz, muy buenas noches, un cordial saludo para el doctor Galat, la doctora Ana Cecilia. Una pregunta, si el sacerdote en el momento de la consagración cambia la palabra discípulos por amigos, ¿esa misa es válida? Gracias y bendiciones. Bueno, nos hemos referido sobre todo a la palabra sacrificio. Las otras podrían ser tolerables, digámoslo así. Muy bien. Doctor, me informan que también tenemos llamadas, usted dirá. Pero primero vamos a, Perfecto. a ver la A opinión las de personas que Pacho. están en la línea les pedimos que nos esperen y ya en contados minutos les daremos paso. Bueno, como siempre, y gracias doctor Galat por la invitación, me encanta estar aquí con usted y siempre aprender muchísimo. Mientras veía este programa de la tribulación pensaba en una pregunta que a mí me hacen mucho jóvenes, amigos, familiares, y es que me dicen, ¿qué es la fe? Y tienden a decirme, porque para mí la fe es creer en lo invisible, creer en los milagros, creer en lo que no puedo tocar, y eso lo dicen claro porque quieren es como alejarse de la fe. Y viendo esto, y muchas de las cosas que vimos en el video, se me quedó la cita de Romanos 12:12, que voy a repetirla simplemente para poder explicar. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Y esa para mí es la mejor definición de fe. Es decir, la fe que nos pide Dios es que cuando estemos en la prueba, estemos alegres en la prueba. Esa es realmente la fe, porque para Dios lo más importante es la vida eterna, con lo cual una forma de demostrar que uno realmente cree es siempre estar alegre. Y eso es lo que yo invito a pensar a todos nuestros amigos católicos que estamos en este caminar ahora tan difícil y de tanta confusión, es no importa la tribulación que nos haga vivir una enfermedad, el trabajo, cualquier situación, debemos permanecer alegres y esa es la mejor muestra de fe. Bueno, la fe, de acuerdo con la epístola a los hebreos, San Pablo da una definición de fe. Dice, en capítulo 11, dice, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Garantía de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Por ejemplo, esperamos la vida eterna. Eso es parte de la fe. Si uno no tiene fe, no puede esperar la vida eterna, el cielo. Pero además es garantía de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Por ejemplo, no vemos a Cristo. Sabemos que Él es Hijo de Dios. No lo vemos. Sabemos que Él enseñó unas cosas. Pues hay que creer en Cristo y creer en lo que Cristo nos enseñó. Así no lo veamos nosotros. Ahí está el cuento. Si quieres, podemos explicarlo más mirando el capítulo 11. Tú tienes ahí. O le pedimos a Beatriz. ¿Los hebreos? Hebreos. Mira, por lo menos un pedazo. Dale. Y el Dice, propio apóstol nos enseña qué es la fe. la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve, y por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, lo visible de lo invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, por ella fue declarado justo, con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas, y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Sigue. Por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no se le halló porque le trasladó Dios, pero aún antes de su traslado recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Recompensa. O sea, que premia el bien y castigue el mal. Que es lo que están negando hoy en la apocatástasis. Hay castigo. Hay castigo para los que no creen. Y para los que no creen y no obran de conformidad. Los que no obran los mandamientos, por ejemplo, los que no cumplen los mandamientos. ¿Sigo? Sigue. Por la fe,
Noé, advertido sobre lo que aún no se veía, con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia y por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia. No se veía el según la diluvio fe. que vendría después, pero por la fe creyó y comenzó a construir el arca. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió de su tierra, sal de su tierra, donde tenía todas las comodidades, todas las ventajas, y salió a la aventura. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, salga de tu tierra, Por obedecer, ¿no? obedecer. Por la fe peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara recibió, aún fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo prometía. Ya ella pensó, ya Sara tenía, creo que no, casi 100 años. En ese momento le anuncian que va a venir un hijo y ella cree, eso es fe. Contra toda evidencia, contra toda probabilidad, porque ya a esa edad ella no podía prácticamente, humanamente, no podía concebir. Pero creyó en la palabra de Dios que le decía que iba a ser madre. Impresionante. Por lo cual también de uno solo, y ya marcado por la muerte, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de las playas. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose peregrinos y forasteros sobre la tierra. Los que así hablan claramente dan de entender que van en busca de una patria, pues si pensaban en la que habían abandonado, podían volver a ella. Por el contrario, aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Palabra de Y Dios. sigue explicando el apóstol lo que es la fe. Valdría la pena que les investigaran ustedes en su Biblia. Pero bueno, ¿qué más? ¿Hay una llamada? Sí, doctor. Tenemos una llamada desde Pasto. Buenas noches, ¿quién está en la línea? ¿Pasto? Sí. ¿Nos da su nombre, por favor? Nicolás. Nicolás. Muy bien, Nicolás, adelante, lo escuchamos. Buenas noches, un saludo para el doctor José Galat y todos los panelistas. Adelante, Nicolás. Primero, los felicito por mostrar a todos los cristianos las verdades de la fe. Les agradecería que me respondan una pregunta. Hace algún tiempo cometí el gravísimo error de aceptar un supuesto curso bíblico de los testigos de Jehová, de lo cual me arrepiento, pero aún no encuentro la manera de decirles que no me frecuenten. ¿Cómo podría decirles que no deseo su adoctrinamiento falso? Son muy insistentes, me llaman y me envían mensajes. Muchas gracias y bendiciones para ustedes y todos los telemigos. Feliz inicio de Cuaresma. Gracias. Gracias, Nicolás. Doctor, nos dice Nicolás que con mucha vergüenza tiene que decir que él incursionó en los testigos de Jehová y recibió un adoctrinamiento en los testigos de Jehová, pero que ahora por mucho que él no quiere estar, pues lo asedian y lo persiguen y él no sabe cómo Que los, mande al mejor sitio de acuerdo con la idea de él, para que que lo dejen tranquilo. Sí. Tiene todo el derecho. Sí. Y muy bien que se haya salido de esa secta que es fanática y que es una de las que menos razón tiene, porque hay razones en muchas otras sectas protestantes. Hay una parte de iluminación y de certeza en lo que dicen, pero en otros están equivocados. En cambio, los testigos de Jehová casi que la totalidad es fanatismo. Sí, y claro, y cuando ellos cogen a una persona y lo tienen de su grupo, no lo dejan perder, lo asedian de tal manera que lo enloquecen, ¿no? Pero tiene todo el derecho de ponerlos a raya y que lo haga. Yo creo que valdría la pena decirle a este amigo, si usted me permite, doctor Galat, dos cosas se me ocurren prácticas. Una, que le diga a su santo ángel de la guarda
que le ayude. Ah, sí. Y que le ayude a alejarlos. Sí, porque el sí. Santo Ángel tiene entre muchas misiones esa de protegerlo a uno de estas cosas. Y dos, que humanamente haga todo lo que pueda hacer, que cambie el teléfono, que cambie la dirección de correo electrónico si esos mensajes le están llegando por correo electrónico. Es decir, que también ayude a poderlos tener a raya como usted dice. Yo agrego una tercera, que ore por ellos. Que ore por ellos, sí, señor. Es Sí, la oración. importante. La oración es Bueno, muy ¿a qué más? ¿Hay más llamadas? Tenemos mensajes de WhatsApp, doctor. Ah, bueno, lee. Le pedimos también a los televidentes que deseen comunicarse, lo pueden hacer a través de las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Tenemos: nuevamente estoy muy contento, gracias a ustedes, ya que por medio de su evangelización, mi esposa y yo hemos abierto nuestros ojos frente a todas las herejías del falso Papa y estamos orando todos los días por el Papa Benedicto XVI. Gracias y que Dios los bendiga. César Valencia desde Cali. Qué lindo saber que ha sido útil para ellos. Así es. Lo mismo que para muchas otras personas. Hay otro que dice: buenas noches, quería felicitarlos por su programa, gracias por abrirnos los ojos, Dios los bendiga y la Virgencita los siga guiando y les dé fuerzas para seguir defendiendo la sana doctrina de nuestra Iglesia Católica, la verdadera, y sigamos orando por nuestro verdadero y único Papa Benedicto XVI, gracias. Otro: buenas noches, escribe Amparo González desde Santander de Quilichao. Saludos al panel y doy gracias a Dios por todos ustedes. Y oro al cielo pidiendo protección, que Él y su Santísima Madre los siga bendiciendo. Un abrazo. Gracias. Otro: amo este programa, Dios los bendiga. Pregunto estos días, el tiempo está muy raro en las noches, hay tempestades y vientos fríos. ¿Cómo sabré cuando llegan los 3 días de oscuridad? Con las noches así, en verdad siento temor. Gracias por la respuesta. Bueno, ya en el video dijimos lo que el Señor anuncia. ¿Cuándo vendrá ese acontecimiento? Lo que pasa es que hay que estar alertas, estar muy pendientes, porque dice el Señor, en cualquier momento se da el gran acontecimiento y ustedes ya tienen que estar preparados y estar listos para que puedan vencer ese momento de tribulación. Claro, claro. ¿Hay más llamadas? Sí, buenas noches. Tenemos llamadas. Buenas noches, ¿quién está en la línea y desde qué Hernando ciudad nos Porras, está llamando? de Bucaramanga. De Bucaramanga, su nombre. Hernando Porras. Hernando. Adelante, don Hernando, lo escuchamos. Vean, quería hablar con el doctor José, para decirle que es como si nos estuvieran reconfirmando que después del año 1963 hasta el 2013 corrieron 50 años, como si fueran los últimos 50 años, donde se iba a desnudar completamente la protección de la Eucaristía, al abolir la oración de San Miguel Arcángel. El 13 de marzo del 2013 se cumplieron 50 años de haber abolido la oración después de la Eucaristía de San Miguel Arcángel. Ojo con eso, que ahorita tenemos ya 5 años después de haber el Papa Jorge Bergoglio haber asumido como Papa falso. Ojo con eso, que es como si nos estuvieran avisando que ahora sí estamos ya más que listos para que todo suceda. Bueno, hay que contarle o recordarle a nuestros teleamigos que desde León XIII se estableció la oración especial a San Miguel Arcángel, que fue abolida hace 50 años, en 1963. Lástima, porque era una gran protección que nosotros teníamos al acudir a San Miguel Arcángel para este propósito. Voy a decir la oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, te pedimos suplicantes,
Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, arroja a Satanás al infierno y a todos los ángeles perversos que andan dispersos por el mundo. que andan vagando por el mundo. Amén. Amén. Vagando, porque los demonios vagan para ver a quién cogen en esa situación. Pero que también hay que decir que muchos sacerdotes han rescatado esta oración. Yo, por ejemplo, voy a algunas parroquias y antes de terminar la Eucaristía hacen la oración a San Miguel Arcángel. Y también muchos de ellos hacen la oración de sellamiento y hacen conjuro, como estaba también estipulado anteriormente. Y sea la ocasión de recomendarles la devoción a San Miguel Arcángel, que tiene un poder sensacional. Después de María, y después de José, su esposo, viene Miguel Arcángel. Viene San Miguel Arcángel. Y es muy fuerte. Y por ejemplo, cuando hay situaciones difíciles en sus hogares, con sus esposos, con sus hijos, hagan la oración de San Miguel Arcángel. No una ni dos, sino muchísimas veces. Y San Miguel Arcángel actúa fuertemente. Y para la Iglesia es un gran defensor. Sí. Lo mismo que José, protector de la Sagrada Familia. El Santísimo José. Santísimo José, protector de la Iglesia también. Sí, protector de la Iglesia. Tenemos esos protectores y hay que acudir a ellos, especialmente en estos tiempos calamitosos en que la doctrina de la Iglesia es contestada por los que deberían estarla defendiendo. ¿Hay nuevas? Sí, doctor, tenemos más llamadas. Vamos a recibir una llamada desde Bucaramanga. Buenas noches, ¿quién está en la línea? Buenas noches. Sí, su nombre. Mi nombre es Nancy. Nancy. Nasli. ¿Nasli? Nancy. Muy bien, Nancy. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Nancy. Buenas noches, doctor Galán. Los saludos desde Bucaramanga. Primero que todo, para felicitarlos por su programa. Soy una fiel televidente de su programa hace aproximadamente unos 3 años junto con mi esposo, y gracias a su programa pues usted nos ha abierto los ojos de muchas cosas de que no éramos conocedores, y se nos ha afianzado más nuestra fe. Mi llamada era pues para comentarles de la situación tan triste de nuestras iglesias. Yo pertenezco a una parroquia aquí en Bucaramanga y pues he tratado de incursionar en varios grupos de la parroquia y yo me doy cuenta pues que yo he tratado como con la gente de la comunidad de manera muy prudente de hablar sobre la situación de nuestra iglesia, de los últimos tiempos, de la situación del Papa del obispo Bergoglio, y yo me doy cuenta que la gente es como no conoce estos temas o no cree o se cierra en su mente, su corazón, y están enceguecidas con el obispo Bergoglio. Yo estuve en una asamblea de mi parroquia, que es la asamblea que se hace anual, donde participan todos los grupos, y todos los grupos llevan camisetas de que amamos al Papa Francisco y el Papa Francisco, y todo el tema de la asamblea fue el Papa Francisco, y yo me vine con una desilusión de la asamblea y de la parroquia, y un día intenté comentarle a una compañera sobre lo de que estaba pasando con el actual Papa falso. Me dijo, no, de eso no se puede hablar. Entonces realmente eso me entristece, ¿no? De que realmente somos muy pocas personas las que realmente abrimos la mente y el corazón y sabemos la situación que está pasando. Quiero agradecerle, doctor Galá, por todo realmente. En Bucaramanga vemos mucha gente que lo seguimos, lo apreciamos, oramos mucho por usted, lo encomendamos en nuestros rosarios y queremos agradecerle. Un abrazo desde Bucaramanga, muchas gracias. Muy bien, gran Nancy. Voy a pedirte que leas de Apocalipsis el capítulo 3, que explica por qué la gente
está en eso, emocionada con el Papa o el que se hace llamar Papa, y que no lo es, pero emocionada y da unas muestras de poderío y de fuerza extraordinarias. Pero miren lo que dice el Señor de ella. Apocalipsis 3. Al ángel de la iglesia de Sardis, escríbele. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, pasas por vivo y estás muerto. Oiga bien, repitamos eso. Conozco tus obras, pasas por vivo y estás muerto. Pasas por vivo. Da la impresión de que estuviera viva la iglesia de Bergoglio. Es la iglesia de las mayorías. Hay de entusiasmo en las masas. Sí. Pero, Señor, lo importante no es lo que digamos nosotros. Lo importante es lo que le dice el Señor. Tienes nombre de vivo, pero estás muerta. Estás muerta. ¿Por qué está muerta? Porque la apostasía hace que ella no pueda vivir. La apostasía es la negación de las verdades de la fe. Sigue. Vigila y robústese el resto que todavía no ha muerto, porque no encuentro tus obras justas a juicio de mi Dios. Recuerda lo que recibiste y escuchaste. Obsérvalo y arrepiéntete. Y tus obras, por ejemplo, Moris Leticia, que pretende que se dé la comunión a los adúlteros y están en pecado mortal. Si no estás en vela, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora llegaré. Con todo, tienes en Sardes unos cuantos que no han contaminado sus vestiduras. Esa es la pobre gente que tiene ignorancia invencible y que observa los mandamientos y trata de vivir la fe. Así es. Pero tiene ignorancia invencible. Vestidos de blanco se pasearán conmigo, porque son dignos. También el vencedor se vestirá de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida. Lo confesaré ante mi Padre y ante mis ángeles. El que tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Bueno, ¿qué más le dice? Al ángel de la iglesia de Filadelfia Es la iglesia remanente. Para la iglesia de Sardes le dice que al principio, que se fije cómo ha recibido la fe del Señor y que recapacite. Eso es la única un reproche importante que solamente se le dice a esa iglesia. Ninguna de las otras 6 iglesias recibe ese reproche del Señor. En el fondo es, ¿por qué ha abandonado la palabra mía? Les dice el Señor. ¿Por qué la cambian por palabras de hombre? Porque Bergoglio cambia el evangelio, no nos da el evangelio auténtico, sino un evangelio con palabras de él, con ideas de él. Lo adapta, lo acomoda. Adapta. Continúo. Al ángel de la iglesia de Filadelfia. Bueno, el Filadelfia es la remanente. Sí. ¿Qué Esto más dice hay? el santo, el que dice la verdad, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira, te he puesto delante una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Poca fuerza, es débil. Y no hace las demostraciones de masas, de multitudes que tiene Bergoglio. Entonces, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Mira lo que haré. Has guardado mi palabra. Precisamente defendemos la palabra del Señor. Así. Esa es la parte fundamental de la iglesia de Filadelfia, que es la defensa del catecismo y de la defensa de la Biblia tal como nos la enseñaron. Y tal como tradicionalmente en la iglesia la ha dado y la ha enseñado. Sí. Mira lo que haré a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen judíos sin serlo, porque mienten. Haré que salgan a postrarse a tus pies, reconociendo que yo te amo. Como tú guardaste mi encargo de perseverar, yo te guardaré en la hora de la prueba, que se echará sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Voy a llegar pronto.
Conserva lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. Al vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios y no volverá a salir. En ella grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, que baja del cielo desde mi Dios y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Hermosas las promesas que le hace el Señor a esa iglesia pequeñita, pero defensora de la fe. Bueno, tu turno. Bueno, nos dice el Señor y nos invitan a reflexionar sobre la tribulación será cruz salvadora. Cuando hay un sufrimiento, nos vamos purificando, nos vamos acercando más y nos vamos compenetrando más al misterio salvífico de Cristo. Si ustedes se ponen a pensar, el momento más sublime que nosotros vivimos en la Semana Santa es precisamente el momento del dolor, el momento en que Jesús va por el Calvario, llega al Gólgota, y ahí sentimos que nos compenetramos profundamente con ese dolor que está viviendo Jesús por su iglesia, por su pueblo, por salvarnos. Y es precisamente a través de la cruz que se da nuestra salvación y que se da nuestra redención. Que sea esa también la oportunidad para valorar el sentido de la cruz. Una cruz que salva, una cruz que ayuda, una cruz que hace que maduremos, una cruz que hace que seamos cada día mejores y que seamos perfectos. De ahí que el Señor nos invita y nos dice, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el signo del cristiano es precisamente la cruz. Y es a través de la cruz que nosotros vamos a ir encontrando el verdadero camino. Cuando nos habla de la tribulación, no quiere decir que vamos a estar de aquí en adelante llorando y sufriendo y llorando, no. Es que Gaudete vobis, alegraos vosotros, aún en la tribulación, sí. Nos da el mandato de alegrarnos. Exactamente, y que no tengamos esa cara triste y melancólicos y afligidos porque estamos en la tribulación, estamos en la prueba, y a que mucho se le ama, mucho se le prueba, y el Señor nos prueba a cada instante para ver de qué estamos hechos, si realmente amamos y defendemos esto tan grande por lo que Él dio su vida en la cruz. Entonces nuestra invitación es amar la cruz, saber qué significa la cruz y saber que no en vano Jesús dio la vida en la cruz por cada uno de nosotros. La hizo por ti, la hizo por mí, la hizo por todos y cada uno de nosotros, sobre todo por aquellos que estamos convencidos que la cruz nos va a salvar hoy y siempre. Y recordarles a todos mis queridos teleamigos y teleamigas la peregrinación a Tierra Santa, a los santuarios marianos, a México. Quienes estén interesados pueden comunicarse al 315-601-3168. Repito, 315-601-3168, y aprovechemos antes de que se dé esta gran tribulación, estos momentos difíciles, y quien quita que podamos estar tras las huellas de Jesús en aquellos lugares santos y maravillosos. Dios les bendiga. Bueno, Pachito. Bueno, doctor José, yo quisiera aprovechar para invitar a los teleamigos a un par de cosas. Lo primero, vamos a unirnos con Radio María, que nos ha hecho una invitación muy especial a unirnos en oración por las elecciones del 11 de marzo y luego las elecciones presidenciales. Vamos a estar nuestras líneas abiertas para que se inscriban al rezo del Santo Rosario en algo que ellos han llamado, y nos hemos unido a esto, el asalto al cielo. Vamos a pedir al Señor que sea Él el que ponga a nuestros gobernantes. Y también queremos repetir lo que ocurrió en diciembre con nuestra vigilia, que fue algo maravilloso en donde todos nos unimos en oración. Esa vigilia la vamos a tener el 1 de marzo de 11 de la noche a 6 de la mañana, y estamos ansiosos de esperarlos a ustedes que se comuniquen con nosotros y que se decidan a participar en oración en esa vigilia. Así que los esperamos con mucha fuerza. Ustedes saben que son momentos en donde lo que más tenemos que hacer es orar y orar juntos. Beatricita. Bueno, yo les digo que sin fe no podemos alcanzar la salvación.
y un medio para alcanzar esta salvación es obviamente cumpliendo los mandamientos. Tal vez las personas pueden decir no son fáciles, son aburridos, bueno, en fin. Pero sin embargo, esto no nos los dejó Dios para mortificarnos. Por el contrario, los mandamientos y cumplir los mandamientos es el vehículo para alcanzar una verdadera felicidad, no solamente en esta vida, sino en la vida eterna. Así que yo creo que si le preguntáramos a muchos católicos, ¿saben los mandamientos? Son muy pocos los que lo conocen. Entonces empecemos por ahí, empecemos a identificar cuáles son y empecemos también a cumplir y verán que la vida es mucho más bonita cumpliéndolos. Por otro lado, quiero hacerles una invitación a las jornadas de oración, sanación y liberación intergeneracional que realizaremos a partir de mañana jueves 22 de febrero. La realizaremos en Palmira, en el Centro de Convenciones Amaime a las 2 de la tarde. El día viernes estaremos en la ciudad de Cúcuta, en el Hotel Bolívar, también a partir de las 2 de la tarde. El domingo en Bogotá a las 8 de la mañana será en el Centro Comercial Carrera y el lunes 26 de febrero será en la ciudad de Neiva, en el Centro de Convenciones de Neiva. Todos están invitados, pero los cupos son limitados y nos quedan poquitos, así que quienes estén interesados se pueden comunicar a los teléfonos 578-1888 o al celular 320-439-5475. Los esperamos. Muchas gracias, doctor. Bueno, hemos llegado al final. Quiero advertirles que así como debemos aceptar las tribulaciones, también debemos alegrarnos. El apóstol San Pablo nos dice claramente, alegraos. Os repito, alegraos. Repite, alegraos. ¿Por qué debemos estar alegres? No por un masoquismo. Nadie quiere sufrir, por lo menos con las tribulaciones. Es porque en medio de las tribulaciones, si uno las sabe vivir como Dios quiere que las vivamos, debemos estar en alegría porque estamos cumpliendo la voluntad de Él. Y cumplir la voluntad de Él es uno de los motivos precisamente de alegría, de saber que cumpliendo la voluntad de Él vamos a obtener lo que Él nos promete para después de la vida, de esta vida en el futuro. Entonces, alegrémonos y no pensemos solamente en la parte negativa de las tribulaciones. Hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas. Un café con Galat.